Ahora sí tenemos que hablar de uno de los temas o de las actualizaciones más interesantes del día sobre el caso de Valeria Márquez. Y es este testimonio que les decía al principio del video, de una persona cercana a tanto Valeria, Vivian y también Erika y a las personas de Blossom en general. O sea, no sé qué relación tenía la persona que dio este testimonio con todas ellas, pero las conocía, digamos. Tenía o sea, no es un vínculo de amistad aparentemente, pero las conocía. ¿De dónde salió este testimonio? Obviamente para dar los créditos del canal de Soy Host. Creo que él fue como el que movió todo para obtenerlo. Es una persona, bueno, tiene un canal, pero es una persona que consigue muchos contactos en relación al caso de Valeria y ha conseguido testimonios muy interesantes. Y bueno, este es como medio el último. ¿Y qué aportó de dato interesante este testimonio? Comentó ella, bueno, más que nada sobre Erika. Como les decía, dijo que Erika era una chica de recursos económicos bajos que andaba muy triste aparentemente antes de que sucedan los hechos por haber terminado con una pareja o por algún dolor que le generó una pareja. Según esta persona que la conocía, Erika jamás mostró nada extraño antes de los sucesos en relación a lo de Valeria Márquez. Y después se comenta de una conversación de chat que aparentemente tuvo esta persona con Erika después, apenas sucedió lo de Valeria. No está la captura porque no se compartió eso, pero sí se sabe que era lo que hablaron, que mensajes intercambiaron. Esto fue, como les decía, apenas sucedió lo de Valeria. Y la persona que da este testimonio le manda a Erika y le pregunta, ¿qué le pasó a tu jefa? ¿Qué le pasó a tu jefa? Porque claro, ella había empezado en ese momento seguro a viralizarse todo. Y Erika le contesta, le dispararon frente a mi cara. Le dijo básicamente lo que todos pensaríamos que sucedió, ¿no? Y además agregó algo muy interesante. Alguien, dijo, le disparó a Valeria y se fue corriendo. Esto de se fue corriendo es como que llama un poco la atención porque, según lo que teníamos entendido, el sicario salió de Blossom y se escapó en moto junto con otro más. Pero aquí Erika dice que se fue corriendo. No obstante, yo siento que, a ver, supongamos que Erika es inocente. Pongámonos en esa idea. Yo siento que si estás en esa situación en donde está pasando algo así, de ese impacto, y no te vas a poner a prestar tanta atención sobre cómo se va el tipo. Entonces, por ahí en su recuerdo, ella se acuerda que el tipo se fue lo más rápido posible y ni le prestó atención a lo de la moto y todo eso. Así que podría como no tener nada de relevante en realidad, o sí, no sé, esto de que se fue corriendo supuestamente. Bueno, ahí medio que quedó la conversación y toda la historia. Después de este chat es que la persona que da el testimonio ve la reacción que tuvo Erika después de que le dispararon a Valeria. Es decir, cómo fue a apagar el live de una forma tan exageradamente fría. Y eso dijo esta persona que le llamó muchísimo la atención. O sea, no era era algo muy diferente a lo que conocía de Erika. O sea, jamás se hubiese imaginado que Erika habría actuado de esa forma ante haber presenciado un crimen en su cara, literalmente. Le pareció muy extraño. Y esto es algo que concuerda con muchas personas. Muchas personas del entorno más o menos cercano a Erika y demás dicen que es muy rara la forma en la cual ella apagó el live. Bueno, no solamente para personas del entorno cercano, creo que para absolutamente todos. O sea, no hay una forma todavía coherente de justificar ese hecho. Y eso es lo realmente extraño, porque sí, es verdad que si vemos lo que conocemos de Erika, vemos todo lo que pasó en el live, que ya lo analizamos un montón en el canal y todo, en ningún momento ya parece sospechosa, en ningún momento. Lo único que nos lleva a todos a pensar que capaz algo esconde es cómo apaga ese live. Lo único es esa reacción de 2 segundos lo que está haciendo que Erika esté siendo tan perseguida, digamos, ¿no? Pero el problema es que es muy extraño. Si fuera apenas una cosita que uno estaría como flasheando, queriéndose imaginar que hay algo detrás, bueno, pero no, o sea, es que es muy extraño. Hay algunas personas que defienden muchísimo a Erika, dicen que no tiene nada que ver, otros que están convencidos de que algo tiene que ocultar por cómo apagó el live. O sea, yo la verdad me inclino más por el lado de pensar que algo sabía, porque, no sé, no le encuentro, como les digo, una explicación lógica para que alguien apague el live de esa forma. Pero sí reconozco que si sabía algo, la piloteó y actuó súper bien durante el último live de Valeria, porque en ningún momento hasta eso mostró, como les comentaba, saber algo de más, actuó extraño, nada. O sea, es muy, la verdad, Erika es un personaje en todo esto muy llamativo, ¿no? O sea, es como muy misterioso. Y después nunca más volvió a aparecer. Bueno, tendrá sus razones, lógicamente, pero eso la hace muchísimo más misteriosa.
Así que bueno, no sé, chicos, o sea, es que muy tremendo testimonio. Cada vez que salen testimonios así de personas tan cercanas a los involucrados de alguna forma con todo, es como que es muy impactante. Coméntenme qué opinan ustedes sobre Erika, por favor, con respeto. Y bueno, yo ya no sé, bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días, si vuelve a salir algo así o qué actualización tenemos sobre el caso de Valeria Márquez. Bueno, ahora sí vamos a continuar con lo que pasó con el caso de Francisca Cadenas. Este caso que llevaba años de misterio. Hablamos de él hace más de 6 años, creo que antes de la pandemia fue, para que se den una idea. Y en ese momento, bueno, lógicamente era un total misterio. Y hoy, marzo de 2026, sale la noticia de que aparentemente es un caso ya resuelto. Vamos a repasar muy por encima cuáles fueron los hechos en general, para los que no saben nada del caso. Y después vamos a pasar directamente ya a hablar de las actualizaciones. Todo comenzó el día 9 de mayo de 2017 en Hornachos, dentro de la provincia de Badajoz, en España. Este es un pueblo muy pequeño de unos 3.600 habitantes más o menos, o sea, básicamente es un lugar en donde todos se conocen. Francisca Cadenas, que tenía 59 años, salió de su casa a las 11:15 de la noche con una intención muy simple. Solo iba a acompañar a una niña que ella había estado cuidando durante el día al auto de sus padres. Este era un trayecto de unos escasos 50 metros, es decir, desde la casa de Francisca Cadenas hasta el auto donde estaban los padres de la niña habían tan solo 50 metros. O sea, era tan corta la distancia que Francisca dejó la puerta abierta de su casa, para que se den una idea. Además, porque sabía que su hijo la estaba esperando para cenar. Entonces Francisca sale con la niña, se acercan hasta donde están sus padres, se despide y se da media vuelta con la intención de volverse hasta su casa. Es ahí cuando pasa por este pasaje estrecho que como que dividía el punto donde estaban los padres con la niña a la casa de Francisca. Y ese es el punto exacto en el cual Francisca desaparece por completo. Jamás llegó a su casa esa noche, pasaron las horas, los días y no habían ni rastros de Francisca. O sea, algo le había pasado en esos 50 pequeños metros. Cuando la Guardia Civil recibió el informe de la desaparición, al principio asumieron que estaban buscando a una persona viva. O sea, pensaron, por ejemplo, que podría haber sufrido algún accidente, que se había desorientado, una emergencia médica tal vez. Y esa resolución fue lo que cambió toda la metodología. Porque si vos buscas a una persona viva, vas a mirar hacia afuera, hacia lugares mucho más amplios que el rango desde donde desapareció, sin mirar o sin prestarle mucha atención a las casas vecinas o áreas de la zona. Porque obviamente si vos piensas, capaz se desorientó, entonces te vas a ir a un montón de lugares donde pudo haber llegado Francisca caminando, por ejemplo. No obstante, a pesar de esto, sí la buscaron a Francisca en casas vecinas que estaban en la zona, pero fue una búsqueda muy superficial, sin darle demasiada importancia. Cuando la realidad es que, siendo coherentes, cuando alguien desaparece, se esfuma en un pequeño callejón de tan solo 50 metros, lo más lógico es que esté adentro de alguna de las casas que rodean o están cercanas a ese callejón, o en alguna área muy cercana a ese callejón. Entonces, como darle tan poca importancia a buscar en las casas vecinas y demás, como que fue un grave error por parte de los investigadores desde un primer momento. Ellos se dedicaron muchísimo a perseguir estas pistas que los alejaban kilómetros de ese famoso callejón. Por ejemplo, se sabe que buscaron en un pantano, más o menos en el área, con buzos y todo, en donde jamás encontraron nada. También rastrearon la matrícula de un auto misterioso que alguien afirmó haber visto esa madrugada, pero también quedó descartado. Otra cosa que no tuvieron en cuenta fue que la misma noche de la desaparición, José Antonio, uno de los hijos de Francisca, salió lógicamente a buscarla tras ver que su madre no volvía. Y lo que él presenció ahí es totalmente escalofriante según su testimonio. Él dice que mientras recorría las casas y la zona buscando a su madre, escuchó un grito que provenía del interior de una de las casas de un vecino. Luego dice que escuchó un golpe muy fuerte. El hijo de Francisca lógicamente tocó la puerta de esa casa muchas veces, pero nadie le contestó. Y para colmo, días después, este joven aseguró que escuchó como ruidos de construcción dentro de la casa. No obstante, a pesar de esto, la falta de pruebas tangibles
hizo que los investigadores jamás buscaran en profundidad allí, y no solamente eso, como las búsquedas no producían ningún resultado, terminaron archivando el caso de forma provisional en el año 2019. Básicamente quedó todo congelado. Pero obviamente que la familia de Francisca no se rindió, pues ellos seguían, a pesar de que la policía había enfriado todo, seguían cargando con ese dolor todos los días. La presión que hicieron los familiares de Francisca llevó a que la UCO llegara a escena. Esta sería la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y es ahí, entre finales de 2024 y ahora 2026, cuando la UCO entra, que las cosas finalmente cambian. ¿Qué hicieron los investigadores de la UCO? Bueno, ellos tomaron esos 50 metros desde donde Francisca desapareció y los redujeron a un perímetro crítico de apenas 30 metros. Luego lo que hicieron es bastante fascinante, digamos. Fueron al lugar exacto e hicieron como una especie de reconstrucción física espaciotemporal. Usaron a las últimas 4 personas que vieron a Francisca y recrearon toda la escena, cronometrando absolutamente todo. Ángulos de visión, velocidades, todo. Midieron la distancia que ella pudo recorrer en esa ventana exacta de tiempo y así eliminaron muchísimas variables. Matemáticamente, en esa margen de segundos, sería imposible pensar que Francisca pudo haber salido del radio de esos 50 metros o 30 ahora sin haber sido vista por nadie. Y eso llevó a un punto ciego bastante viable, que era la casa de unos vecinos. Más específicamente la propiedad de los hermanos Julio y Miguel, o mejor conocidos como Lolo y Julián. Los investigadores pudieron conseguir aquel respaldo del juez que no habían tenido durante 9 años. Y pudieron entrar a la casa de estos vecinos a investigar. Y armaron un operativo tremendo. Más de 50 especialistas participaron, gente de criminalística, hasta también buzos tácticos. Ellos notaron que había una parte del patio de la casa que tenía medio que un cemento como extraño. Así que se concentraron allí y empezaron a hacer excavaciones. Y ustedes ya estarán suponiendo qué casa es esta. Bueno, es esa misma casa desde donde el hijo de Francisca, cuando ella desapareció, escuchó los gritos y días después el ruido de una construcción. Y toda esta búsqueda afortunadamente no fue en vano. Ahí, bajo ese concreto, bajo ese cemento extraño, encontraron restos óseos humanos. Antes de comentarles qué fue lo que sucedió después, hay que agregar que uno de los hermanos tuvo un comportamiento muy extraño antes de que estos restos óseos fueran hallados. Pues él habló con la prensa y dijo a la policía que todo estaba haciendo un show, que simplemente estaban buscando una especie de chivo expiatorio. Pero claramente no era así. Cuando aparecen estos restos óseos, los investigadores llaman a uno de los hermanos y le dicen: mira, acabamos de encontrar esto, ¿qué explicación nos puedes dar? Y ahí el sujeto se quebró y dijo: sí, es Francisca y yo le quité la vida mediante un golpe en la cabeza. En ese mismo instante, los dos hermanos, fueron arrestados. La calle se dice que estaba llena de vecinos gritándoles cosas horribles y que se merecían, obvio, como asesinos y cosas así. Obviamente la carga social, el enojo acumulado durante 9 años, es como que explotó en ese momento. Pero no podríamos decir aún que el caso está 100% resuelto de por sí, ya que el cuerpo enterrado ahí, el cuerpo de Francisca, es un indicio poderosísimo de que existió un crimen posiblemente y se lo ocultó, lógico. Pero no hay una prueba material aún que termine de conectar al hermano con Francisca como autor de ese crimen, más allá de que él haya como hecho esta confesión. O sea, porque tranquilamente podría haber mentido, lo que sea. O sea, como que falta esa prueba material que termine de confirmar que él fue el autor. Y de aquí claramente se está agarrando la defensa porque quieren que la fiscalía demuestre la participación directa justamente de los hermanos en los hechos, más allá de la prueba de que el cuerpo estaba en su casa. Después se supo que Julián, uno de los hermanos, confesó ya de manera formal, es decir, en una declaración, y dijo, bueno, nuevamente que él fue, pero que su hermano no tenía nada que ver, que él no sabía nada. De hecho, se dice que este otro hermano estaba de viaje cuando sucedieron los hechos de Francisca, entonces podría tener sentido de que él no haya sabido nada. De esta forma, casi que podríamos decir que se está cerrando uno de los grandes misterios de los últimos años, al menos en España. 9 años de total incertidumbre que ahora empieza por fin a ver la luz. Pero aún quedan muchos misterios por resolver. Primero, ¿por qué le hicieron eso a Francisca? Segundo, ¿qué le hicieron? ¿Fue un golpe en la cabeza realmente o hubo algo más detrás?
esto seguramente lo vamos a saber en los siguientes días con la autopsia y demás. Todavía es todo muy reciente. Y sobre todo, cómo sucedió todo, ¿no? O sea, la agarraron a Francisca ahí en el callejón, se la llevaron, la hicieron ir con alguna excusa. Bueno, hay un montón de cosas todavía que faltan, obviamente, por descubrir, pero yo me pregunto muchísimo el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué le hicieron esto a esta mujer? Que tenía a sus hijos esperándola en su casa para ir a cenar, que acababa de cuidar a una niña, que era totalmente inocente. O sea, ¿qué pasó, no? Esperemos que este chico esté más dispuesto a seguir hablando y a seguir declarando. Porque ya, bueno, básicamente ya medio que se quebró, aparentemente. Pero bueno, hasta aquí llega toda la información del día de hoy. Como les digo, se está hablando muchísimo del caso, está viendo como mucho revuelo, así que por ahí hasta que lo publique al video, por ahí salga nueva información, así que perdón si está un poquito atrasado. De todos modos, como siempre, cualquier dato muy importante que salga se los voy a estar dejando en un comentario fijado, si no en un cartelito por acá. Y si no, ya vamos a hablar del caso en una futura actualización. Pero así que bueno, coméntenme qué opinan ustedes sobre el caso de Francisca Cadenas. A mí la verdad es como que obviamente te angustia al saber que la encontraron sin vida, pero por otro lado es como una cierta paz te da de saber qué fue lo que pasó. Y la verdad a mí este caso como que me llegó bastante. Vieron que hablo de demasiados casos y más a lo largo de los años hablé de muchísimos, pero hay algunos que medio que te quedan y te quedas pensando y cada tanto se te vienen a la mente y dices qué habrá pasado. Y este fue uno de esos casos como que me impactó mucho esto de que ella salió a hacer algo tan normal y nunca más volvió, Francisca. O sea, no. Imagínense los hijos. O sea, dicen, bueno, mamá, te espero, ya vuelves, y nunca más, y no saber nada. O sea, es que es un espanto. Así que nada, esperemos obviamente que se resuelva todo y que se haga justicia como es debido, porque esta gente ya pasó 9 años libre, ¿no? Como si nada hubiese pasado, así que ahora tienen que pagar con todo el peso. Ah, y bueno, todo esto, para los que siguen los casos del canal, ¿a qué les recuerda esta historia? ¿A qué otro caso les recuerda? Porque a mí me llevó muchísimo a este otro caso, y es el de Diego Fernández Lima y Cristian Graf, porque estamos hablando de un cuerpo encontrado en el patio de una persona con cierta conexión con la víctima. Es igual a lo de Diego Fernández Lima. La única diferencia es que en este caso el culpable o el presunto culpable se quebró y dijo la verdad, y Graf sigue sin hablar ni nada, ¿no? Pero es como que son muy parecidos. La verdad da un miedo terrible el saber cómo estas personas siguieron con tanta impunidad con los años como si no hubiesen hecho nada. Bueno, un espanto. Coméntenme qué opinan ustedes sobre todo esto y vamos a estar atentos a ver qué pasa con este caso en los siguientes días. Bueno, ahora sí vamos a continuar con un nuevo episodio de la serie del caso de Loan. Esta serie que estamos haciendo donde repasamos todo lo que pasó en el caso desde el principio hasta, bueno, vamos a llegar hasta el presente en su momento, ¿no? Sé que muchos de ustedes por ahí se pierden cronológicamente con el orden de la serie, según estuve leyendo. Y para eso hay una lista de reproducción en el canal que se llama Caso Loan, la serie, donde está todos los episodios ordenados cronológicamente, básicamente, desde el primero que salió hasta el último. Pero además, para hacer todo un poco más sencillo y comprensible, digamos, voy a tratar, digamos, de poner como el número de episodio y más o menos las fechas, ya sea en la miniatura o en el título. La realidad es que en el título se complica un poco porque YouTube te permite muy pocos caracteres, así que voy a ver si lo puedo incluir en la miniatura y voy a ir actualizando todas las demás miniaturas de los otros episodios como para que sea como una ayuda visual, además de la lista de reproducción, aunque para mí siento que lo más práctico es la lista de reproducción, o sea, como que es más fácil. Pero bueno, como un extra. Y también les voy a estar diciendo más o menos en qué fecha nos encontramos al inicio de cada episodio. Como ahora, en este momento vamos a estar viendo lo que estuvo pasando a mediados de septiembre del año 2024. Es decir, más o menos cuando Loan llevaba ya 2 meses desaparecido. Para arrancar con este episodio en sí, me gustaría que se imaginen esta escena en particular. Efectivos de una fuerza de seguridad federal llegan a un hotel. Llegan con una orden de un juez, o sea, algo muy serio, para trasladar a testigos clave en la desaparición de un niño. Pero de repente en la puerta alguien les frena el paso, es decir, no los deja entrar. Les dice que no pueden ingresar porque él es un agente de la Interpol. Los oficiales de policía, muy confundidos, le piden a esta persona sus credenciales internacionales, lógicamente. El tipo agarra y saca de su bolsillo una licencia de conducir del estado de Florida en Estados Unidos. Y yo sé que puede sonar un poco surrealista todo lo que les conté,
pero sí, esa misma situación exacta pasó en la vida real y en el caso de Loan. Y toda esta situación no hizo más que paralizar a uno de los casos más graves y complejos de la historia policial argentina. En esta situación tenemos un gran ejemplo de lo que es el vacío de la información. Es decir, cuando sucede un caso de altísimo perfil mediático y todo como lo fue y es el caso de Loan, y la respuesta del Estado o de la justicia es lenta, se crea un espacio vacío. Y ese espacio suele ser rápidamente llenado por actores externos. Pero bueno, para entender todo, vamos desde el principio. Todo comienza cuando llega a Corrientes una supuesta fundación, la Fundación Lucio Dupuy. Y ellos empiezan a ofrecer a ciertos personajes importantes, en el caso de Loan, como familiares, los niños que fueron al Naranjal y demás, cosas como por ejemplo psicólogos gratis, contención legal, etcétera, etcétera. Y todo esto lo hicieron cuando la justicia provincial estaba claramente desbordada por todo lo que implicaba el caso. Por ende, era lógico que los iban a dejar ayudar. Pero lamentablemente no se sabía en ese momento que todo esto era una gran mentira. La jueza tuvo que ordenar varios arrestos masivos a personas que pertenecían supuestamente a esta fundación. Y no fue por delitos menores. Ordenó estos arrestos porque descubrió un patrón sistemático de manipulación de testigos y de pruebas en el caso de Loan. Y fue una operación bastante compleja, la verdad. Fueron los oficiales de policía y buscaron a cada una de estas personas que supuestamente pertenecían a la Fundación Lucio Dupuy y las detuvieron. Quedaron en total 9 personas detenidas, entre ellas la abogada Elizabeth Cutaya y su pareja Pablo Javier Noguera, el abogado Alan Cañete, Pablo Núñez, Verónica Machuca y Valeria López. Son varios individuos que, como ustedes pueden ver, son profesionales, conocen muy bien el Código Penal. No obstante, eso no les impidió recibir cargos muy delicados, como por ejemplo atentado, resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado, estafa calificada, violación de medios de prueba, violación del secreto profesional y encubrimiento agravado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estas personas llegaron a Corrientes, se metieron en el caso de Loan, diciendo que pertenecían a la Fundación Lucio Dupuy, siendo esta una mentira. Se metieron en el caso solo con el objetivo de entorpecer, como les decía, toda la investigación, manipular a los testigos, etcétera, etcétera. Es por eso que se los detuvo rápidamente. El tema es que hasta eso ya habían generado un cierto daño. Y todo esto nos lleva a volver a la escena del hotel que les comentaba al principio. Todo esto sucedió en verdad a mediados de septiembre, como les comentaba recién, en la ciudad de Goya. La prefectura naval llegó a este hotel con una orden escrita y firmada por un juez, lo que significa que esa orden se tiene que cumplir al acto. La orden decía que tenían que retirar de ese hotel a varios menores de edad que estaban bajo el supuesto cuidado de esta fundación, la de Lucio Dupuy. Entre estos niños se encontraba la hija de Camila Núñez, a quien tanto estuvimos siguiendo a lo largo de estos capítulos. Y también estaban los 2 hijos menores de Laudelina Peña, quien, recordemos, ya estaba detenida para ese momento. Y ahí es cuando entra este personaje del cual empezamos a hablar hace un tiempito, pero yo les dije, vamos a seguir hablando de él. Y les estoy hablando de Nicolás Gabriel Soria, de 42 años, alias El Americano. Él fue quien retuvo a los menores en el hotel, impidiéndole el paso a las autoridades. O sea, cuando llegaron con esa orden del juez, él les dijo, no pueden pasar. Yo tengo esta licencia aquí del estado de Florida, Estados Unidos, y estoy cuidando a los niños, básicamente. Obviamente, hacer algo así como negarle el paso a las autoridades es muy grave, pero también lo que era gravísimo era que este sujeto estaba formando parte de toda esta mentira relacionada a la Fundación Lucio Dupuy y todos los intentos por manipular el caso que estaban intentando hacer. Y cuando fue detenido al americano, le aplicaron el cargo, además de todos los demás, de privación ilegítima de la libertad. ¿Por qué le pusieron esto si él supuestamente decía que estaba cuidando a los niños y qué sé yo? Porque la privación ilegítima de la libertad no requiere que, por ejemplo, hagas algo así como meter a alguien en el baúl de un auto al estilo película de Hollywood, sino que jurídicamente significa restringir el derecho constitucional de libre tránsito de una persona sin tener la autoridad legal para hacerlo. Y él, al intentar evitar que los niños y las demás personas salgan de ese hotel, básicamente hizo eso. Es decir, ni él ni la Fundación Lucio Dupuy tenían la custodia legal
por ejemplo, otorgada por un juez de familia para retener a esos niños ahí y negarles totalmente el acceso a las fuerzas federales. Bueno, lo importante es ver aquí cómo con todo lo que hicieron estos personajes que se metieron, haciéndose pasar por miembros de la Fundación Lucio Dupuy y todo, entorpecieron la investigación y el caso de Loan. Tenemos que recordar una vez más quiénes eran estos niños que estaban ahí como atrapados en el hotel. Ellos eran todos niños que estuvieron en el almuerzo el día de los hechos, que fueron con Loan hasta el Naranjal. ¿Y por qué creen ustedes que quisieron como retenerlos y hablar con ellos y todos los de esta fundación, digamos, estas personas que buscaban entorpecer todo? Porque la memoria de un niño pequeño es como si fuera arcilla fresca, digamos, se puede moldear o remoldear muy fácilmente. Entonces, al tenerlos ahí, hablarles, sacarles información, manipularlos, bueno, básicamente lo que estuvieron haciendo fue reconstruir, armar como ellos querían o como a ellos les convenía la memoria de esos niños. De esta forma, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando los niños se sienten ante un juez o vayan a una cámara Gesell o lo que sea, ya el juez no va a poder saber si lo que están contando los niños es cierto o no, porque su memoria fue totalmente manipulada y es por eso también que vemos y notamos muchas contradicciones en sus declaraciones. Según comentan algunas fuentes, hay otros individuos que complicaron también todo a nivel institucional. Me refiero al caso de Loan, obvio. Por un lado tenemos al psicólogo forense llamado Federico Colombo Rossi. Él fue detenido el día 11 de septiembre y lo arrestaron por falso testimonio mientras estaba declarando. Otro nombre es el de Leonardo Rubio, un oficial, escuchen esto, un oficial de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que estaba operando en la ciudad de Corrientes. Y esto es extraño porque no es normal ver como a un policía en actividad fuera de su jurisdicción, así que claramente podría haber habido algo muy oscuro ahí. Y los padres de Loan obviamente no se quedaron callados ante toda esta bomba que había explotado. Ellos decidieron obviamente intervenir legalmente. Dijeron efectivamente que la Fundación Lucio Dupuy pudo haber tenido una intención deliberada de desviar las pistas y obstaculizar la investigación para proteger a alguien. Pero no solamente apuntaron contra la fundación en sí y contra todos estos personajes que les comenté, sino que también María y José, los padres de Loan, comentaron como que ven posibles nexos oscuros entre esta fundación externa y miembros de su propia familia. Los padres de Loan pidieron que se investigue a fondo si la defensa de Laudelina Peña tenía vínculos con esta supuesta fundación de Lucio Dupuy. Y entre los nombres de la defensa, adivinen el nombre de quién aparece o qué figura aparece. La de la abogada Delfina Taborda. No sé si se acuerdan de ella, pero hace un tiempo, en uno de los episodios de la serie, de hecho, vimos una entrevista que ella dio contando, bueno, que estaba siendo la abogada de la hija de Laudelina y, bueno, básicamente defendiéndola, diciendo que capaz el plan era llevarse a su hija, que ella estaba con mucho miedo y todo eso. Esta es una abogada muy jovencita, de hecho en su momento tenía creo que 22 años. Y bueno, los informes para ese momento indicaron que además de todo esto, ella participó activamente en persona en los rastrillajes en Corrientes. Entonces como que todo, o sea, ya para mí a esta altura del partido, con todo lo que venimos analizando, siento que la hija de Laudelina de igual manera está involucrada en todo esto. O sea, me parece una persona bastante oscura, la verdad. Y como que estas cosas van sumando, ¿no? O sea, es como si fuera que todos los que estaban en el almuerzo, excepto los padres y la abuela Catalina, por ejemplo, que la podremos excluir, sabían lo que iba a pasar. Me va dando como esa sensación. Y todo eso fue como resumidamente lo que sucedió con esta supuesta fundación Lucio Dupuy, cómo y por qué detuvieron a estas otras personas, que va a ser importante obviamente tener conocimiento de ellas, porque recordemos que vamos a llegar en algún momento a un juicio donde se va a juzgar no solamente a los implicados más directos, como serían los familiares de Loan, Pérez, Callaba, etcétera, sino también a estas personas que intentaron entorpecer la investigación. Así que bueno, esto sería más o menos lo que estuvo pasando a mediados de septiembre. Vamos a seguir avanzando obviamente y vamos a ver si sigue saliendo nueva información de todos estos personajes, de personajes nuevos o lo que sea. Y posiblemente el próximo capítulo, no sé, todavía no me decidí, pero quizás sea como un resumen de todo lo que venimos viendo hasta ahora, así como bien analizado. Estoy pensando en hacer eso como para ir refrescando la memoria, pero no sé. Pero si lo llego a hacer, les digo que va a quedar zarpadísimo porque como que vamos conectando todo lo que vamos viendo hasta el momento. Si no lo hago para la próxima, lo voy a hacer como en los siguientes videos, como para ir, como les decía, condensando toda la información.
Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente parte de este capítulo de la serie. Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de este episodio de la serie del caso de Loan, donde repasamos todo lo que pasó en el caso desde el principio hasta ahora. Nos ubicamos ahora más o menos en mediados de septiembre, recordemos de 2024, y vamos a proceder a ver, como siempre, un clip que salió en aquella época. Y para hoy tenemos donde se dice que encontraron una pulsera de Loan. Y uno podría decir, y obviamente ya se encontró el botín y todo, que sabemos que fue totalmente plantado, pero en este caso, ya habiendo pasado tantos días de la desaparición y con todo lo que sucedió, dudo mucho que también la hayan plantado. Por ende, estaremos frente al hallazgo de una prenda real de Loan en algún lugar quizás clave. Vamos a verlo ahora. Lo que Cristian quería mostrar, acá la tenemos. No se da problema. Es un poquito grande que Cristian. No, pero escúchame, acá estamos viendo entonces, donde está indicado, acá el puntito rojo, es donde se encontró en cinta, que como esta, todos o muchos. Ahí está la ruta 12, mirá. Ahí está la ruta 12, sí. No sabemos dónde está la cantidad. Ah, paren, cerca de la ruta 12. La ruta 12 está siendo muy significativa hasta ahora en el caso. Recordemos que hubo unos testigos que dijeron haber visto a una pareja subiendo a un niño muy parecido a Loan en un auto, ¿no? Ahí en la ruta 12. Nos tenés que ubicar dónde estaría el naranjal. Bueno, tenemos la ruta 123, acá tenemos el camino. Sí. Esta es la ruta 123, acá tenemos el camino hacia el Naranjal. Sí. O sea, hacia la casa de la abuela, lo vamos a hacer avanzando porque, a ver, es un tramo que uno en auto lo hace en 20 minutos, caminando, estamos hablando que es un tramo, no por las calles y por lo menos todo el trayecto parece más cerca, pero no lo es. O sea, que caminando, acá estamos hablando de otro tipo de tiempo, ¿no? Pero ¿a dónde encontraron? ¿A dónde encontraron la cinta? Ah, no. Estamos aplicando estas coordenadas que están en la acá tenemos, por ejemplo, la tapera. Acá tenemos la tapera, la escuela. La famosa tapera. Acá está el camino hacia lo de la abuela. Seguimos camino a la abuela hasta llegar hasta el Naranjal. Bueno, el Naranjal estaría acá, el Naranjal. Este es el Naranjal. Ok. Este es el Naranjal, acá está el Naranjal. Y lo vamos a invertir. Es lejos igual, la tapera del Naranjal, porque uno lo ve en Maps ahí, parece poquito, pero caminarte eso, o sea, es bastante. Para que se entienda dónde estaba esta cinta. Sí. Ahí está, lo corremos en dirección para la ruta. Ahora lo vamos a hacer un poquito más. Ahí lo ponemos. Bien, tenemos el camino. Ahí está, la tapera, el Naranjal. Y en dirección hacia la ruta número 12, o sea, la rotonda en diagonal, en el sentido ahí encuentra esta cintita roja. Ahora, lo importante es Ya me perdí yo, la verdad. ¿Dónde fue que encontraron la cinta roja? el sentido Oh, no. ahí encuentra dirección hacia la ruta número 12, o sea, hacia la rotonda en diagonal, en el sentido ahí encuentran esta cintita roja. O sea, sería saliendo del Naranjal, dirigiéndose hacia la ruta 12. Ahí sería que encontraron la pulsera. Ahora, lo importante es, como también se había remarcado antes, hubo tanta gente buscando a Loan, que lamentablemente, gente de buena fe, de buen corazón, buscando al niño, que lamentablemente lo que hizo toda la situación, que iban madres con niños a buscar a Loan, lo que hizo fue entorpecer, lamentablemente fue ensuciar el escenario primario, porque uno va a encontrar huellas. No, bueno, está bien, Cristian. Eso tenés razón. Eso tenés razón, pero si la cinta de niños, se queda, no se puede confirmar eso. Ahí es importante que estoy. Claro, o sea, hay que ver si es una cintita roja, sino más genérica. Bueno, se podría dudar. El tema es que hay que ver cómo era la pulsera que tenía Loan y compararla, ¿no? Por ahí tenía como un detalle muy particular, era, no sé, tenía alguna característica que pueda llevar a pensar que es la misma. Remarcar nuevamente que dice que ninguno de los dos organismos lo tiene, ¿no? Entonces, si ninguno de los dos lo tiene, ¿quién lo tiene para todo esto? Y es importante saber esto porque además cada objeto que se encuentre para tener un valor especial se trabaja con lo que es una cadena de custodia. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a indicar, es por dónde pasó, por quiénes pasó, qué día pasó y qué hora que pasó. O sea, nos da un track completo de esa evidencia. Bueno, hay que rastrear dónde está esa evidencia y si aún no analizados, estamos haciendo tarde. No, eso está grandísimo. Como parte integrada, cualquier tipo de prueba. Ahora, evidentemente, lo que nos dicen puede, entiendo ver la lectura como yo lo que dices, también puede ser que otro nene, porque dijiste que había niños con madre, puede ser que nene. Sí, pero Aún no hubiera empezado a hablar de eso, José. Vos decís una persona que pasó un día antes, un mes antes o 3 años antes. Lo que vos tenés que hacer es analizar automáticamente por qué tardan tanto tiempo. Porque por más que la madre diga, eso es de mi hijo, tampoco se prueba. No hay Esa prueba sí o sí vos le tenés que
No, claro, pero el tema es ver si la encontraron ahora, es decir, a mediados de septiembre, o si fue hallada 2 meses atrás y recién ahora la están queriendo como analizar. Una pericia. Sí. ¿Estamos listos para hacerla? Sí, llamamos a la misma porque el estado de conservación, quién la tiene, cuál es el organismo y cómo está todo. 99 días después, ponele que 90 días después de esa muestra está. No hay rastro genético alguno, más allá de que es un bochorno que no tengan la licencia, alguna de las dos puertas. Era un delito de todo. Che, en serio, no empezamos a... Están haciendo nuestros agentes, nuestros periodistas, están nombrando delito tras delito y todo esto pasó de largo. ¿No es un delito de la fiscalía o quien ha tenido el delito? Si pasó por parte de cualquier fuerza sería impericia, porque nosotros tal vez podríamos haber tenido otro resultado en base a ese peritaje de cuándo se realizó. O sea, es importante saber que actúa el organismo y se puede ir contra ese organismo. Bueno, ahora, Cristian, no vi, digamos, la cantidad de kilómetros, obviamente, bueno, pero es un poquito más apartado del lugar de Naranjal, y es una de las últimas pruebas físicas de las cuales podemos hablar. Sí, porque después estamos hablando de huellas que es incomprobable saber si eran de Loan o no, o si eran el secuestrador de Loan. Bueno, ahí en sí, porque debe haber aparte 800 huellas en esa zona. Lo importante acá es que hay una cuestión que yo creo que es fundamental, es el botín. En el momento que se haya un botín, la persona que encuentra el botín y la foto del botín. Hay 3 cuestiones ahí, porque estamos hablando de la foto del botín, fue principalmente encontrado por la Bailina, el botín. Después, Macarena encuentra el botín. Y después Maciel dice que encuentra el botín. La Bailina publica en Facebook la foto de Macarena con el botín. Y después también lo borra, lo había publicado en estado de WhatsApp, después lo borra. Pero el horario de esa foto que tenía la Bailina, con el horario de la foto que tenía Maciel, no coincide. Y tampoco coincidiría la dirección que marcaría, estamos hablando de direcciones de coordenadas precisas. Siempre hablamos de coordenadas. Cuando hay una Bueno, ahí claramente hubo como todo un show con lo del botín. Pero vieron que aparte se encontraron unos mensajes que la hija de la Laudelina le había mandado, no me acuerdo a quién, pero le había preguntado si ya habían encontrado el botín un día antes de que aparezca el botín, como dando a entender que sabía todo el plan, básicamente. Con escrito se escriben con coordenadas. Bueno, las coordenadas no coincidirían, o sea que estaríamos hablando de 2 imágenes totalmente distintas, tomadas en distintos lugares. El botín se encuentra primero es el botín de Loan que llevaba puesto, ¿no? Hay que decirlo, no es un botín que no llevaba puesto, sino está confirmado que es el botín de Loan que tenía puesto cuando lo roban. ¿Sí? La dirección del botín a donde se encuentra es la misma de la cadenita o de la cintita roja. No, justamente todo lo opuesto. Por eso los investigadores lo que estaban trabajando, a ver si se puede... Claro, por eso que es lo que yo estaba pensando. Decía, bueno, el botín sabemos que fue plantado, pero quizás la cintita roja sí se le cayó de verdad a Loan. Llegar a visualizar. La verdad que es entender un poco cómo es el 9 de julio, porque nosotros estamos hablando de que al lado de ahí mandamos unas imágenes de un pozo donde van a empezar a comenzar a brillar. Es inminente cómo quedan esos pozos. Para, hagamos un punto ahí porque la información que tenemos para compartir es por ese lado, Cristian, de acuerdo con vos. La carpa. Un momento. Esta es la pulsera que vestía Loan cuando desapareció. A ver, esto es importante para ver las fotos de la que encontraron y la que tenía Loan. Lo miramos con luz porque ambas tenemos una, ¿no? A ver, es muy para tratar de... Pero no se ve nada. las malas ondas, para cuidar a los seres queridos y a los niños se les suele poner aparte porque los miran mucho cuando son chiquitos. Para el mal de ojeo, como se le dice. Correcto. ¿Será esa? Bueno, A ver, ahí está. Es tan importante el elemento que estaba contando Eche y es tan importante lo que dijo recién Ezequiel. Las dos cosas son importantes. Eche dice, esto se encontró una semana después, rumbo a la ruta 12. La primera hipótesis de que lo robaron a niños fue salida por la ruta 12. Además, hay mucho llanto, demasiado testimonio. Y Ezequiel dice, no, para, si eso fue en ese momento, digamos, recolectado y no fue analizado, ya es tarde, o sea, eso no sirve. Con lo cual, era un elemento contundente para decir... Claro, esto es cierto, porque pasa esto lo que decía él, el perito, de la cadena de custodia. O sea, si vos vas a levantar una evidencia, eso se tiene que conservar de una forma. Si, por ejemplo, eso no se cuidó, lo tocaron más personas, cosas así, bueno, entonces, lamentablemente, quizás ni se pueda considerar evidencia por lo contaminada que puede llegar a estar. Bueno, antes de se robar, digamos, ¿no? Pero además a veces cuando está en el momento de la pulsera se perdió la pulsera, porque eso también tenemos que saber. Esperen, si no se analizó porque se demoraron, está la pulsera custodiada en una parte, más allá de judicialmente. No es lo mismo, ¿cierto? No sería lo mismo perderla que tenerla al pedo.
Mientras la razón falta eso hoy sí. No una contundente que te lo del botín y el botín lo único que encuentra es que plantar. Fíjate el estudio que dicen los abogados. Monty Hanson habla de rapto, Osuna habla de rapto, que se debería. Viernes mencionó rapto. Chirina habla de rapto, la familia de Logan habla de rapto. Ernesto González, que es el abogado de Pérez Caizaba, habló fascinado que dijo no fue un accidente y solo tenés a la teoría de grupo que habla del accidente. Por lo cual, los abogados que hablan de rapto porque no pueden decir fue un accidente o se perdió, tratan de no mencionar la palabra trata, pero hasta ahora todos coinciden en que tiene que explicarse quién se lo llevó y cómo. Claro, sobre todo hacen hincapié, justamente me parece importante lo que dicen, que hacen hincapié en la palabra rapto y no. Pasa que si no hay algo relacionado a la trata aquí, ¿quién lo secuestró y por qué? O sea, ¿cómo haces para mantener ese secuestro, entre comillas, con todo lo que está pasando si sos un individuo solo, digamos? Es complicado, es más fácil pensar que aquí hay organizaciones grandes y pesadas detrás de todo esto. Por eso mandan a personas a entorpecer la investigación, etcétera, etcétera. Trata, porque si fuese rapto, quedaría solamente en una cosa intrafamiliar, como bien lo estaba diciendo incluso el abogado recién Monty, que decía que él tiene las acciones más como algo entre la familia, una cosa que queda entre ellos y que no tendría involucrado alguna red criminal que se lo haya llevado al banco de la ser una banda narco. Y acordate que alguien que es abogado narco, sí, si hay alguien que conoce como actúa narco, se pierde. Sí, pero fíjate, está buenísimo como marca también la postura de cada uno, que de hecho los abogados hablan, no quieren mucho mencionar la palabra trata, pero sí la palabra rapto. O sea, lo que están de acuerdo es que alguien se lo llevó. Ahora, ya sea porque fue un conflicto intrafamiliar, exactamente. Eso es lo que te determina la figura penal después del rapto al rapto. Muy querido que habló de Pelto Narco. Lo mencionó a pasar que lo estaba secuestrando todo. Sí, en realidad lo charló Pierre también. Pierre, de hecho, pudo haber novedades dentro de 2 semanas. Narco con el tema de detenciones, que no, como que quedó descartado. Porque habíamos hablado con una mujer del Cabezón, no era, ¿no? El Cabezón, cabeza. Bueno, veo que quedó relegado. Ahora puede ser incluso no. Pero no se sabe si cabeza, por ahí es otra banda narco, digamos. Pero como hablas de detenciones y venían por ese lado de detenciones. Pierre lo que dice, mira, eso no lo descartemos. Y yo creo que sí lo está diciendo contra por algo, digamos, ¿no? Tiene que hacer la causa y hablar de conocimiento de la causa. Sí, no va a narco. Literalmente, ¿cómo no tiene que ver? No sabía que decía narco. Es difícil, vos sabés, y te lo pregunto también a Cristian, es muy difícil que un comisario no sepa de los movimientos ilícitos en los pueblos de Matachico, ¿o no, Cristian? Pero sí sabemos que están todos metidos, todo eso. Lo extraño de todo es que Maciel va a un lugar... Bueno, cuéntenme ustedes qué opinan acerca del hallazgo de esta pulserita roja. ¿Creen que es real, verdadera de Logan? O, bueno, sí de Logan, pero otro elemento plantado. Lo que a mí me llama la atención es como dijeron ahí que el hallazgo de la pulserita está como en un camino o en un lugar opuesto al del botín. Entonces no tendría sentido que si lo hubiesen querido plantar lo hayan hecho en esa zona opuesta. Por ende no vaya a ser que haya sido en serio la pulserita de Logan y nos esté dando un indicativo de qué camino recorrieron específicamente las personas que se lo llevaron. Y me tiembla todo el cuerpo, honestamente, al pensar que eso está cerca de la Ruta 12, que fue desde donde el testigo declaró haber visto a una pareja subiendo a un auto a un niño muy similar a Logan. Así que bueno, esto fue más o menos lo que estuvo pasando a mediados de septiembre con todo este caso. Igual no fue poco, o sea, pasó de todo en realidad, hasta cosas bastante surrealistas. Pero ya vamos viendo como lo turbio que hay detrás de todo y que claramente, como les digo, empiezan a suceder estas cositas que nos llevan a pensar que no puede ser algo, como se comentaba ahí, intrafamiliar, algo chiquito. No, aquí hay algo grosso metido, porque si fuera algo intrafamiliar, ¿para qué hubiesen venido todos estos personajes haciéndose pasar por miembros de la Fundación Lucio Dupuy y a intentar entorpecer todo? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes días mientras continuamos analizando el caso de Logan.